Un saludo a toda nuestra comunidad académica. Hoy nos encontramos desde la iniciativa La Sergio Construye Colombia. Vamos a realizar un debate entre el neuromarketing y las neurociencias. Esta nueva corriente que para muchos tiene algo de esoterismo, algo de ciencia, algo de inclinación. Por eso tenemos invitados a dos importantes representantes de estas áreas del conocimiento que nos van a mostrar cuál es su importancia y cuál es su relevancia frente a este desarrollo. En primera encontramos a Laura León, psicóloga, doctora en neurociencias de la Escuela de Psicología de la Universidad Sergio Arboleda. Y también encontramos a Andrés Montaña, experto en neuromarketing, docente y experto también en todo lo que tiene que manejar estas nuevas iniciativas que nos imparten también a las áreas como la comunicación y la publicidad. Un saludo muy especial para ellos y comenzamos con nuestro debate. Hola Fabio, muchas gracias por la invitación. Me gustan estos escenarios, a mí me gusta mucho la neurociencia. Mi doctorado fue en neurociencia comportamental, entonces poder venir a hablar de este tema pues me llama mucho la atención. Muchas gracias. Muy buenas tardes, Fabio. Muchas gracias por convocarme también para este espacio de debate, de conocimiento. Encantado. Comenzamos entonces con nuestro debate. Para nuestros dos docentes expertos sobre el tema, sabiendo que son dos disciplinas tan distantes, ¿es válido hablar de un mismo concepto sobre neuromarketing? Bien, yo pienso que la neurociencia es una ciencia que ha ido creciendo gracias al avance de la tecnología. Entre más tecnología podemos conocer mucho mejor qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Antiguamente en la psicología se hablaba de la caja negra, en donde solamente lo que nosotros veíamos éramos capaces de explicarlo. Pero gracias a la tecnología tenemos muchos elementos que nos permiten conocer qué está pasando adentro. Y así como en la medicina, esto nos permite ver, por ejemplo, dónde puede estar el daño, pues a nivel cerebral, que es lo que estudia la neurociencia, pues también podemos ver si hay algún daño, si por ejemplo, algún tumor está afectando el comportamiento. Y bueno, y no solamente se puede utilizar para cosas de daño, sino por ejemplo también en momentos de entrenar personas o ver cómo potenciar las habilidades de una persona. Muy bien. Bueno, yo creo que la importancia de las neurociencias radica en la pregunta fundamental del ser humano, ¿no? Y es ¿por qué? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Siento como siento? ¿Actúo como actúo? ¿No? Entonces, creo que el gran aporte, si bien es una de las, digamos, lo que más ha embargado el pensamiento de la humanidad, el aporte más grande es, como lo decía la doctora Laura, poder descifrar cosas, ¿no? Eh, eh, Tratar de especular un poco acerca de lo que pasa en esos 1.300 centímetros cúbicos que tiene el cerebro y que es uno de los órganos más estudiados y menos comprendidos de la anatomía humana, ¿no? Entonces creo que la importancia radica ahí en tratar de revelar esos por qué. De verdad muy interesante esta postura. ¿Por qué la industria y la academia comienza a hablar de neuromarketing? Bueno, yo creo que precisamente encontrar los mecanismos nos ayuda a encontrar también mejores soluciones y pues al menos en psicología es fundamental porque muchas veces nosotros tenemos problemas de comportamiento asociados a cambios a nivel cerebral. No significa que sea unidireccional, es decir, que si hay daños en el cerebro, entonces tenemos daños en el comportamiento, sino que pues entendemos que también puede ser bidireccional. Cambios a nivel ambiental pueden generar cambios a nivel de cerebral y pero digamos que lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros todos tenemos un componente biológico que es muy importante para poder explicar
nuestro comportamiento. Entonces, digamos que teniendo las bases, entendiendo que pues, parte de nuestros comportamientos tienen ese componente biológico, pues también podemos entender un poco mejor cómo es que está funcionando ya a nivel contextual ese comportamiento. Válido. Yo creo que la importancia, en orden con tu pregunta, Fabio, de por qué debería estudiarse más este cuento en las universidades, yo lo veo porque es transversal. Es decir, el entendimiento de los factores que llevan a las personas a reaccionar frente a naturalmente debería ser objeto de estudio de las universidades. Es decir, entendiendo que hay una base antropológica, como lo menciona Laura, por ejemplo, biológica, ambiental, yo creo que esto debería ser transversal a muchas disciplinas. Bueno, no sé en la medida, por ejemplo, de una ingeniería civil, naturalmente, pero creo que desde las ciencias sociales, humanas, artísticas, sí debería fortalecerse este componente investigativo, porque todos hacemos parte de, es decir, todos somos el mismo mamífero bípedo de sangre caliente y, por supuesto que nos afecta toda esta investigación alrededor de las neurociencias. Qué bien, bueno, seguimos entonces. ¿Por qué comenzó a interesarse el estudio del neuromarketing? Desde que la gente sabe que yo estudio neurociencias, pues me empieza a preguntar por términos como neuromarketing, neuroeducación, neurocriminalística, lo escuché hace muy poco. Pues es que, digamos que yo creo que esa moda surge a partir de la idea que pues tenemos sobre lo que es ciencia. Ciencia generalmente se traduce a algo que es difícil, a que está asociado como a la bata, al despeine, a cerebros, a muchos cerebros de diferentes animales. Y digamos que teniendo un desconocimiento, pues como decía Andrés, no, pues nos falta mucho por conocer del cerebro. Simplemente la gente se deja llevar por palabras que suenen extraño y pues como los neurocientíficos normalmente hablan de neuronas, de, de de sinapsis, de palabras extrañas, neurotransmisores. Entonces, muchas veces la gente, inclusive desde el marketing y la publicidad, utilizan estas palabras para llamar la atención y para decir, vea, esto es científico. Hay muchas cosas que son científicas y que no necesariamente tienen la palabra neuro, pero yo creo que ese uso de las palabras o ese uso indiscriminado del neuro está asociado a precisamente un poco buscar vender más aquellos conceptos que de pronto no se venden tanto, de pronto el marketing solo, la palabra marketing solo, que de hecho, por ejemplo, está en inglés en lugar de mercadeo, entonces sí, también como que el neuromarketing suena mucho mejor que decir neuromercadeo. Entonces, sí, creo que viene asociado a eso. Gracias, sí, muy en orden con lo que menciona Laura. Yo creo que es una megatendencia global, finalmente para sacarle un poquito de brillo más a algunas cosas, ¿no? Como usted mismo lo mencionaba, Fabio, ahora se le agrega el prefijo neuro a todo, neuroinmobiliaria, neuroeconomía, neuro de todo. Y creo que fielmente con lo que menciona Laura, pues es un poco una manera de vender, ¿no? Atribuirle un valor científico a algo, pues quizás lo haga brillar un poco más. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo es la relación entre neuromarketing y neurociencia? Yo, la verdad, el neuromarketing no lo consideraría una ciencia. De hecho, pues dentro de la ciencia, neurociencias y los neurocientíficos, se considera el neuromarketing como una pseudociencia. Em, Esto básicamente es porque, pues sí, utilizan técnicas que se utilizan en neurociencia, como por ejemplo electroencefalografía, como por ejemplo la respuesta galvánica de la piel, pero muchas veces simplemente analizan si se activó o no se activó, y esa activación yo considero
que está intentando igualar una cosa a nivel cerebral, es un análisis a nivel, digamos, molecular. Y otra cosa es el análisis a nivel comportamental. Cuando estamos hablando de algo comportamental, pues estamos hablando de una serie de elementos que no necesariamente se restringen al cerebro. Yo soy neurocientífica, yo desde que dicto psicobiología, que es como la primera materia que ven los estudiantes de neurociencias, hablo pues desde el materialismo, desde el monismo materialismo, en donde el cerebro, sin cerebro no podríamos comportarnos. Eh, pero cuando estamos hablando de una decisión, cuando estamos hablando de una preferencia, cuando estamos hablando de la toma de decisión de comprar algo, no lo podemos reducir a una actividad cerebral. Y eso muchas veces es lo que pasa en las personas que trabajan desde neuromarketing, como que ellas intentan igualar, mostrar, digamos, una causalidad de, esto pasó, entonces eso causa que esta persona compre. Y pues no, se queda mucho más corto de lo que ellos creen. Yo creo que se trata de una correlación. Digamos que también siento que muchas veces intentan como dividir las funciones cerebrales, como, esta es la del área de la emoción y esta es la del área del pensamiento y la decisión, entonces vamos a hablarle de la emoción. Entonces, siento que en ese sentido se quedan cortos intentando decir que nuestro cerebro funciona separadamente y en realidad eso no pasa, a menos que alguien tenga una lesión y le hayan hecho un corte en el cuerpo calloso, etcétera. Pues no va a pasar, nuestro cerebro funciona integralmente. Eh, pues digamos que intentar reducir la opción de compra al funcionamiento cerebral me parece extremadamente reduccionista y eso que pues yo soy de la postura materialista, o sea, entiendo que sin el cerebro no podríamos comprar, pero pues digamos que esa decisión de compra es mucho más compleja que una actividad cerebral o fisiológica. Bueno, muy bien. Yo creo que tratar de unificar un concepto que reconcilie estas dos, o más bien esta ciencia, desde las neurociencias, con la disciplina del marketing, eh, sé que es un terreno muy, muy espinoso. Y yo también, desde el punto de vista de la publicidad, pues siendo publicista y trabajando en marketing, sé que hemos sobreestimado el valor. Eh, bueno, yo creo que es más bien un aporte, ¿no? El aporte que las neurociencias hacen al marketing es, y como lo mencionaba Laura, a través de los avances tecnológicos, intentar descifrar un poco qué es lo que sucede cuando uno está frente a un estímulo, ¿no? Y ahí es donde radica, pues, tal vez la ansiedad del marketing, en la publicidad por involucrarse en las neurociencias, porque cuando vemos casos en los que explicamos, por ejemplo, por qué funcionaría más un anuncio publicitario a través de una composición visual, pues uno dice, ahí está el éxito, porque no vamos a fracasar, dirían muchos, sabiendo que pues depende de muchos factores. Entonces, yo creo que es difícil establecer una definición de neuromarketing más allá de ser la suma de algunas técnicas y experticias de las neurociencias aplicadas a el consumo. Entendiendo que el neuromarketing proporciona herramientas de estudio que resulta realmente importante adoptarlo en el estudio del consumo para la publicidad. ¿Cómo se relaciona estos métodos con la neurociencia? Bueno, frente a lo que dice Fabio, yo pienso que hay áreas, y pues principalmente desde la psicología del consumidor, ya tiene un camino bastante bien andado sobre cómo es que las personas compran, cómo es que las personas toman decisiones de compra. Y pues lo que pienso es que
digamos, desde el marketing, desde el análisis que hace el marketing, pues eso que propone la psicología o hablar de psicología del consumidor no suena tan bonito como sonaría neuromarketing, la palabra neuromarketing. Si nosotros hacemos neuromarketing, en lugar de decir que lo que están haciendo es psicología del consumidor, psicología del consumidor está hablando pues, de la psicología, que de hecho tiene en cuenta que pues, nosotros somos seres eh, biológicos con componentes biológicos, pero también hace un análisis mucho más complejo, ya a nivel contextual, ya a nivel de culturas, que era un poco lo que hablaba Andrés hace un rato. Eh, pues como que quieren esconder eso con un nombre bonito, que es neuromarketing. Y sí, o sea, no siento que sea necesario. Eh, confío mucho más en las personas que hablan sobre psicología del consumidor y decisiones tomadas en base a investigaciones de psicología del consumidor que en aquellas que hablan sobre neuromarketing. Yo estoy muy de acuerdo con lo que menciona Laura y es que Laura me corregirá también, pero creo que el marketing se ha esforzado por intentar buscar un botón de compra que no hay. Es decir, uno no puede espichar una parte del cerebro, es decir, no Sí, puede oprimir un botón y decir, ah, ahora sí la gente va a comprar más mi producto o va a preferir este candidato político, sino que es una sumatoria de elementos biológicos, antropológicos, evolutivos principalmente, que detona una serie de decisiones de preferencia, decisiones de posicionamiento, decisiones de compra, decisiones de afiliación, que no precisamente están en un lugar que uno pueda decir, los voy a exponer a una situación de familiaridad, voy a exponer felicidad y así me van a comprar más en el restaurante, por decir algo. O los voy a exponer a una situación en la que quiero activar la emoción de vivir nuevas experiencias y así me van a comprar más la camioneta en el concesionario. ¿Cuál es el verdadero valor de la neurociencia aplicadas al marketing? sí, yo creo que las tecnologías que son utilizadas en el neuromarketing no cuentan con, em, pues, digamos, las mejores especificaciones técnicas. eh, y creo que eso en parte es debido a una falta de interés de las personas que hacen neuromarketing. Muchas veces simplemente pues tienen aparatos, los aparatos existen y se venden como aparatos de electroencefalografía o aparatos de respuesta galvánica de la piel y pues en la mayoría de casos en los que he visto pues las personas que miden a través de esos aparatos no tienen la formación ni desde las neurociencias, ni desde la ingeniería biomédica, por ejemplo, que, que les permita entender qué realmente están midiendo. Simplemente como que le creen al aparato, le creen a la compañía y dicen, ah, bueno, pues esto mide ondas cerebrales, entonces pues vamos a ver. De hecho, muchos de ellos no son psicólogos y pues digamos que los psicólogos tenemos una formación en psicobiología, bueno, en cerebro, en sistema nervioso, una formación al menos básica sobre el tema. Que entendemos pues las áreas cerebrales, en qué están, con qué funciones se relacionan, etcétera, pero la mayoría de personas que hacen neuromarketing no lo hace desde la psicología, sino lo hace desde el mercadeo, desde el marketing. Eh, entonces, pues no cuentan con esa información. Hace poco vi una charla sobre eso y le preguntaron a la persona experta en neuromarketing, pues cómo hacía para eliminar el ruido, dado que la electroencefalografía es muy difícil de hacer en situaciones pues, al aire libre. Y esta persona decía, no, el aparato lo hace solo, quita el ruido solo. Y estaba hablando de un aparato que es un Emotiv, que es uno de los aparatos más conocidos y utilizados en neuromarketing, donde se sabe que, o sea, las personas que trabajan desde biomédica
Yo siempre trabajo con, bueno, pues uno de mis colaboradores principales es un ingeniero biomédico, experto en señales, experto en electroencefalografía, pues se sabe que este tipo de aparatos tiene muchos problemas en eliminar ruido. Básicamente, si uno ya levanta las cejas, entonces el aparato ya lo interpreta como una activación cerebral y inclusive hay personas de neuromarketing que trabajan con un solo electrodo, un electrodo acá colocado en la mitad de la cabeza, y eso pues en realidad no está dando ninguna información. O sea, si uno parpadea, ese aparato se mueve. Entonces, digamos que las personas que hacen neuromarketing no tengan esa formación básica en ingeniería biomédica y en psicología, pues entonces eso digamos que ya de entrada no les está dando buena información y ellos están interpretando esa información en pos de pues satisfacer a un cliente. Y pues un poco como lo que decía Andrés, hay un alto interés en el dinero. O sea, creo que la gente que hace más neuromarketing está más enfocada en que obviamente si le propone leerle la mente a los consumidores, pues obviamente le pueden pagar mucho más. Pero pues yo creo que va por ahí el tema de la falta de interés de las personas que hacen neuromarketing. En realidad hay muy pocos artículos científicos en revistas científicas sobre neuromarketing precisamente por eso, porque las personas que se dedican a hacer neuromarketing no están interesadas en en validar estas técnicas, en validar esos métodos que ellos utilizan y pues darles un mayor componente científico a sus intervenciones. Es correcto. Yo estoy muy de acuerdo con lo que expone Laura, y es que dentro del mismo marketing se habla de neurociencias, pero finalmente se están llevando a cabo investigaciones o procesos más bien que tienen que ver con la psicología. Es decir, eso ya estaba inventado. Y cuando Laura menciona, por ejemplo, aspectos de la psicología que utilizamos en publicidad, como por ejemplo el proceso de toma de decisión de compra, eso ya se ha explicado, ¿cierto? La relación entre necesidades y satisfactores, eso hace parte de la psicología. Y digamos lo que nos altera un poco a quienes, como en mi caso, que hasta ahora estamos rasguñando un poco las neurociencias, es el hecho de que eso se le atribuye a la neurociencia, cuando eso ya hace parte de la psicología, ¿cierto? Desde hace muchos años. La relevancia entonces desde las neurociencias que nos puedan colaborar a otras disciplinas que están hoy en día en boga, como es el neuromarketing, como es el neuroeducación, a todo se le coloca como el neuro. ¿Cuál sería lo importante ahí para empezar a resaltar y a definir este concepto de las neurociencias aplicadas a la realidad humana? Sí, pues la neurociencia es la ciencia que estudia el sistema nervioso central y periférico, el sistema nervioso en general, principalmente pues el cerebro o el encéfalo, que es lo que está por dentro del cráneo. Eh, Hay ciencias como, por ejemplo, ciencias como derivadas, que sería, por ejemplo, la neurofarmacología, que es una ciencia que estudia cómo los fármacos tienen receptores en el cerebro, cómo esos fármacos van a cambiar el metabolismo, cómo van a cambiar alguna función cerebral. Incluso ya pueden estudiar más a nivel comportamental cómo un fármaco actuando en una parte del cerebro puede modificar el comportamiento. Pero digamos que es una ciencia que acompaña muy bien, o sea, que más bien es una ciencia derivada de la neurociencia. Cuando hablamos del neuromarketing, no podríamos hacer lo mismo, porque en el caso sería como el estudio de cómo las neuronas hacen marketing, ¿sí? O sea, como el marketing modifica el cerebro. Y no, en este caso, pues cuando hablamos del mercadeo, de la toma de decisiones, de la decisión de compra, etcétera, es un proceso mucho más complejo que no se refiere únicamente a las neuronas haciendo mercado, ¿sí? Algo así. Entonces, en ese sentido,
no tiene una relación, no hay una relación directa entre la neurociencia y el mercadeo y por tanto no podría ser como una ciencia derivada. El hecho de que use sus tecnologías no necesariamente la está convirtiendo automáticamente como una ciencia derivada de la neurociencia. Y pues como ya he dicho anteriormente, pues no tiene una relación directa. Claro, es innegable el aporte que hace de la resonancia magnética, el electroencefalograma, las tomografías, instrumentos particularmente desarrollados para la lectura, por ejemplo, ocular como el eye tracker o el que mide las microexpresiones faciales como el face coding, por ejemplo. Todos esos juguetes, le llamo yo, permiten demostrar cosas. Y en el momento que estamos demostrando es porque hemos tenido la intención de corroborar algo, ¿cierto? Tenemos una hipótesis inicial, es decir, ¿será que la gente activa la zona del recuerdo cuando está expuesta a anuncios publicitarios de tal índole, por ejemplo? Claro, claro, e inclusive algunos estudios galvánicos, poder medir la activación supracraneana, por ejemplo, que sucede cuando una persona está frente a una situación o a un anuncio publicitario, todo eso sirve, naturalmente. Yo creo que en algún momento podremos llegar a elevar a la categoría de ciencia eh, el neuromarketing, pero hay mucho camino por recorrer y creo que ese camino es, más bien, hay que desprendernos un poco del camino comercial y meternos un poco más en el camino científico, como lo menciona Laura, porque cuando hay billete de por medio, pues es muy difícil concentrarse en la rigurosidad científica que merece una investigación, ¿cierto? Ya muchos de los actores más fashionistas, diría yo, del neuromarketing, como Martin Lindstrom, como Jürgen Klarik, han comenzado a desarrollar eh, instrumentos, modelos, que en algún momento, claro, claro, con la ayuda de la academia y por supuesto desde las neurociencias, se podría llegar a elevar a un carácter científico. Dentro del desarrollo de las neurociencias, ¿qué importa y qué relevancia tiene este desarrollo para la raza humana, para la construcción del ser humano, para el concepto también de ciencia? Creo que le hemos atribuido eh, casi factores mágicos a las neurociencias aplicadas al marketing. Y en ese orden de ideas, pues ahí tal vez está la falla, porque eso no es como sacar un conejo de un sombrero, como lo hacen los magos, ¿cierto? Es la suma de todo lo que nos hace humanos. Eh, Muchas veces las decisiones están influenciadas por el hecho de el momento, la hora del día. Si usted tiene hambre, muy probablemente tome otras decisiones y ese fue un estudio muy interesante que se hizo, por ejemplo, con algunos jueces de los que otorgan los permisos en las cárceles de Estados Unidos y resulta que cuando ya se acercaba la hora del almuerzo comenzaban a denegar más solicitudes de salida de los reclusos, por ejemplo. Es decir, con esto lo que quiero decir es que no es simplemente entender cómo funciona para poder aplicar herramientas de marketing, ¿cierto? Y lo que decía Laura, por ejemplo, en términos de farmacología, de neurofarmacología, hay uno también encuentra muchas inconsistencias en el marketing, ¿cierto? Porque entonces decimos, bueno, hay unos neurotransmisores que son los de la felicidad, los neurotransmisores alegres, los llaman, ¿cierto? La dopamina, por ejemplo. Entonces, uno diría, ok, vamos entonces a construir mensajes publicitarios en positivo, porque la alegría vende, el humor vende, la felicidad. Bueno, pero la dopamina también está asociada no solo con la motivación y el placer, sino que está también relacionada con algunas patologías neuronales, Alzheimer, Parkinson. Entonces, creo que esa es un poco la molestia de los neurocientíficos cuando comenzamos a llamar neuro a cosas que tienen tanta trascendencia médica. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos de la
de las neurociencias en el concepto humano y cómo de alguna forma afecta esta nueva tendencia a la realidad humana. La neurociencia pues es una neurociencia básica como interesada en el cómo es que se dan las cosas, qué es lo que se está dando, si está dando alguna activación, en dónde se está dando. Y considero ya las decisiones de compra y todo lo que se le ha aplicado al marketing como un proceso mucho más complejo. Una activación, por ejemplo, me puede decir, o sea, si yo levanto la mano, obviamente se va a activar el área motora. Y pues, digamos, yo muevo la mano para poner mi clave y comprar algo, ¿sí? Entonces es obvio que esa área se va a mover. Pero que de ese movimiento de la mano, pues hace parte de la decisión de compra y eso, pues creo que es algo que no es tan relevante. Yo también pienso que lo mejor es volver hacia la psicología, es volver y utilizar todos esos elementos que ya nos da la psicología del consumidor. Si queremos conocer mejor cómo funciona nuestro cerebro cuando estamos tomando decisiones de compra y digamos, un poco más del proceso que se está llevando a cabo en nuestro cerebro en esos momentos, pues sí, chévere, y me parece algo, o sea, si queremos hablar realmente de la neurociencia detrás del mercadeo, me parece algo muy importante. Y muy interesante, relevante conocer, porque pues realmente conocemos muy poco, pero pues para eso necesitamos unas tecnologías, unas metodologías, sobre todo unas metodologías que nos permitan tener en cuenta nuestras limitaciones, hasta qué punto, por ejemplo, el ruido realmente está haciendo la señal que estamos leyendo o no, nuestras tecnologías son suficientemente específicas. Y tienen los filtros adecuados para que lo que estemos viendo realmente sea actividad cerebral. Y hasta qué punto esa actividad cerebral está hablando de la decisión de compra y no de oprimir el botón de comprar o algo así. Entonces, pues sí, yo me iría por esa conclusión. Bueno, para responderte eso, ya estando hacia el final, tendría que devolverme a la génesis misma, y es que neuro es la raíz lingüística que nos anticipa a nervio. Y estamos hablando del sistema nervioso central, en el que su unidad mínima, perdón, es la neurona. Yo lo que creo, mi estimado Fabio, es que todos estos esfuerzos deberían estar más orientados a volver a la psicología, a ver más, como lo decía Laura, comportamiento del consumidor, a estudiar un poco más todas estas divisiones de la psicología, a revisar más el tema de las experiencias, porque puede llegar el momento desde las neurociencias en que le digamos, mire, al marketing, mire, esto es lo que pasa. Ahora, ¿qué va a hacer con eso? Esa sí es la gran pregunta, porque podemos saber, de hecho, ya tenemos mucho conocimiento adelantado. Sabemos cómo funciona esto, qué zona se activa, esta zona está relacionada con tal función, etcétera. Pero, ¿y qué? ¿Y cómo eso se traduce en una campaña publicitaria? ¿O cómo eso representa una métrica para ver si la campaña fue efectiva? Ese creo que sí es el santo grial de todo este cuento. De verdad muy interesante este debate y esperamos que podamos empezar a construir a partir de estos escenarios virtuales toda esta concepción en diferentes temas que construye la Sergio Arboleda. Los esperamos en una próxima oportunidad para que seguir debatiendo sobre estos interesantes temas.